los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. el indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar A los sueños que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Todo está clavado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a este programa especial de Redacción Abierta. Justamente para, eso que veían recién, homenajear a una persona. Hace poquito más de 10 días, un golpe muy duro para, diría, el movimiento de derechos humanos de Córdoba, el movimiento de derechos humanos a nivel nacional y obviamente para sus seres cercanos. Estamos hablando de Silvia Di Tofino. ¿Quién fue? No me corresponde a mí llenar de contenido justamente esas palabras y por eso hemos invitado a la gente que hemos invitado hoy. Les agradecemos que estén por aquí. Empiezo por el panel. Está Liliana Córdoba, amiga e integrante cofundadora de Hijos Córdoba. Está Agustín Tofino, hermano, también fundador de Hijos Córdoba. Martín Fresneda. Gracias por estar a los tres. Y también por aquí tenemos a Graciela López de Filoñuc, ex fiscal, impulsora también, trabajadora por las causas de lesa humanidad y los derechos humanos y la ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, docente Carolina Escoto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar por aquí. ¿Puedo empezar con vos, Agus? Sí, Martín. Para tener un poco, digo, acercarnos un poco a la Silvia militante, a la Silvia hermana. La viviste de los dos costados, ¿no? Sí, la verdad que es muy fuerte estar acá. Y gracias en serio. A Canal 10, estuve pensando mucho en venir porque obviamente son horas muy difíciles para la familia. Y bueno, mi sobrina me dice, tenés que estar presente porque tenemos que contar un poco lo que fue Silvia. Mucha gente la conoce, pero realmente Silvia fue un referente de los derechos humanos de Córdoba y a su vez una persona con una calidad humana muy importante que realmente nos deja a todos un vacío muy grande, ¿no? Yo soy su hermano, a toda la familia, a su hija Candelaria y a todas las amigas, los amigos, los compañeros, las compañeras, un vacío afectivo muy grande porque era una persona muy solidaria, que estaba siempre muy presente ante las dificultades del otro, tratando de ayudar a resolver los problemas, con una presencia muy importante y personas con ese nivel de presencia realmente cuando se van dejan un vacío muy grande. Y eso en el ámbito de la dimensión humana, afectiva. Y Silvia, a su vez, era una militante muy importante para los organismos de derechos humanos, para Hijos Córdoba, para el movimiento de los derechos humanos en la Argentina, en el país. Nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer, de tener ese sentido de pertenencia al movimiento de derechos humanos, porque creemos que el movimiento de derechos humanos en Argentina es una referencia que tiene que ver con la construcción de valores, de principios que están asociados con la búsqueda de justicia, de igualdad, con la memoria, con la verdad, digamos. No es una lucha aislada de otras luchas que tienen que ver con el mismo contrato social que tiene la ciudadanía en construir una mejor democracia. Y nosotros hemos hecho, sin soberbia, hemos hecho nuestro aporte, nuestro granito de arena a que vivamos en una sociedad mejor. Eso es lo que creemos nosotros. Un poco rescataban muchos, sí. Te sumo a vos también, Lili, digamos, con esto de lo que fue Hijos Córdoba, esto de oxigenar esa lucha que venían trayendo abuelas, madres y bueno, el surgimiento de Hijos Córdoba. Cuénteme un poquito de eso, de los entretenedores. Volvamos un toque para recordar esa impulsora fuerte y pechadora que fue Silvia.
¿Me lo cuentan un poco? Bueno, quizás ahí pueden hablar más Agustín y Martín, que Martín, estuvieron también. desde el día cero. Y la Yo puedo verdad contar que- cómo me sumé y cómo me sumó Silvia. ¿Martín? Sí, fueron años muy difíciles. Verla a Silvia ya en una placa de memoria ya cuesta muchísimo, porque la verdad que fueron tantos años compartidos con ella. Fueron momentos en los cuales nosotros no sabíamos para dónde íbamos a ir. Nos hicimos solos en un punto. Hace poco, la última vez que la vi, me dijo: vos no te olvides nunca que sos mi hermano. Es verdad, porque nosotros nos hemos criado juntos casi. Yo tenía 19 años cuando fundamos Hijos. Está saliendo un poco en las fotos, Y- Martín, digamos, va saliendo y te vi ahí en una foto muy de pibe. Agustín con tenía ella. 16 años, 17 años cuando nos conocimos. Y que nos íbamos a ese Congreso Nacional. Previo había habido un programa de televisión. Nos conocíamos ahí con los Ditofinos, nos conocíamos con los de La Fuente, con los Balustra. Empezamos sin saber a encontrarnos con otras familias, porque cada uno había procesado en su familia la tragedia propia. Y cuando nos encontramos con Hijos, nos entendimos que verdaderamente había sido el pueblo argentino la víctima de ese proceso tan trágico. La vez pasada lo escuchaba Agustín en sus últimas palabras cuando la despedíamos en el cementerio, Silvia. Y era el mismo Agustín que hablaba allá cuando fundamos Hijos, y que lo escuchaba con esa voz quebrada, la misma voz quebrada con la que habló en aquel momento su papá. Y la veía Silvia en brazos del Titi. Y la verdad que hicimos todo lo posible. Nosotros hicimos todo lo posible, incluso hasta lo imposible, por lograr ese sueño de una Argentina mejor, y se nos va quizá en el mejor momento. Porque nosotros teníamos derecho a empezar a vivir un poco la vida y un poco la felicidad, porque hemos luchado mucho por nuestros padres, que en definitiva están desaparecidos, están muertos. Y nos tocaba luchar por los vivos, y la Silvia se nos fue ahora cuando le tocaba a ella disfrutar de la vida. Por eso a mí me dio mucha bronca, mucha impotencia. Es tal cual lo que dice Agustín. Ha sido una persona enorme, enorme en los momentos más difíciles, cuando enfrentábamos los juicios. Bueno, está Graciela, que ella también lo vivió muchas veces, que la fuimos a ver. Y la verdad que era muy difícil, y ella era una fortaleza increíble. Cuando nos decía: no tengan miedo, no tengan miedo, tenía un coraje enorme, a pesar de que también tenía miedo. Todos tuvimos miedo, pero ella tenía una fortaleza desde el lugar como mujer que verdaderamente era imprescindible, era necesario. ¿Minera? Sí, que bueno. Vos decías, Yo te puedo decía- contar cómo me sumaron, ¿no? Sí, Ahí porque con en realidad Córdoba. yo vivía en el interior, y cuando se fundó Hijos, entonces llegué a estudiar acá, y en la facultad conocí a algunos compañeros que estaban ahí. Y me acuerdo patente de la primera asamblea a la que fui un viernes a la noche, donde había ¿Año? un grupo de gente, año 96, 95, 95, año 95. Y enseguida me llamó muchísimo la atención Silvia, la presencia de Silvia, ¿no? Además de ser un poquito más grande que el resto de nosotros, tuvo una manera de invitarme a quedarme en ese espacio, donde no conocía a prácticamente a nadie, y después incluso de hablarme de mi historia, ¿no? Ella conocía a un tío mío que es sindicalista, y enseguida estos gestos que son muy de Silvia, ¿no? De tomarte del brazo y traerte y decirte: este es tu lugar, ¿no? Yo recuerdo mucho eso de ella, porque después esa fue una manera de acompañar, me parece, a muchos de nosotros y a muchas de las familias que se involucraron en el proceso de los juicios, ¿no? Y donde ella fue un gran pilar, como dicen los compañeros, un gran pilar afectivo, ¿no? Silvia era alguien que nunca se callaba, nunca era condescendiente en relación a lo que había que decir, pero siempre era muy amorosa y tenía una capacidad de escucha muy importante. Entonces, en ese momento,
quizás ella veía un poquito más, ¿no? Esto que dice Martín, no sabíamos qué hacer, nos íbamos sumando a ese espacio sin saber muy bien de qué se trataba lo que queríamos, y creo que Silvia sí, Ya tenía, o esa digamos, sensación claro el me daba a objetivo. mí. Sí, sabía que por lo menos estar ahí juntos, diciendo que queríamos hacer algo, ya era un montón, y ella lo tenía mucho más claro que nosotros. Graciela, digo, dicen un año por ahí fundamental, los años 90, porque uno por ahí ahora tiene naturalizado hablar del tema de derechos humanos, de juicio de lesa humanidad, pero no era fácil todavía en los 90 hablar. Y hubo que impulsar esa lucha, ¿no? Por supuesto. Previo a referirme a los años, quiero decir de Silvia, que para mí fue una persona muy importante, una persona íntegra, de una calidad y calidez humana asombrosa, y yo la conocí a través de hijos. Cuando yo comencé, fue en el año 98, que prácticamente estaba sola, porque se reabrían las causas para la verdad histórica exclusivamente, y bueno, después de mucho andar, se pudo llegar a pedir la nulidad de las leyes y el indulto. Y ahí se acercó Hijos, con Martín, con Silvia, y si bien todos los organismos de derechos humanos que se constituyeron como querellantes en las causas de lesa humanidad colaboraron, para mí Hijos fue el que más interactuó con la Fiscalía. Como querellantes, Hijos tuvo un rol muy, muy importante como actores en el proceso. Los que más motorizaban ese proceso. Motorizaban muchísimo e interactuaban con la Fiscalía. O sea, había un intercambio permanente, Martín, vos te debes acordar perfectamente, era de casi todos los días, intercambiábamos datos, se trabajó muy, pero muy bien. Y siempre Silvia al frente. Silvia, una militante extraordinaria, pero muy objetiva en sus apreciaciones. Nunca le advertí fanatismo a Silvia. Muy serena, muy objetiva y contestataria, pero contestataria con fundamentos. O sea que yo llegué a apreciarla porque realmente de una integridad impresionante, que se mantuvo la relación todavía después de los juicios. Después de finalizados los juicios. Bueno, finalizados no, porque No, quedan pendientes mucho. Quedan pendientes y mucho. Pero Silvia siempre estuvo al frente. Estaba recordando el cuello de la perla, por eso, digamos. Sí, pero obviamente quedan muchos. Sí. Yo dejé preparado un juicio muy superior en número de víctimas a lo que fue la mega causa de la perla. Esa causa tuvo 734 víctimas y de que yo hablo había más de 820, 850, que quedó demorado por una nulidad, por la avocación que hizo el doctor Vaca Narvaja, entonces se tuvo que reconstruir todo. Pero en total yo llegué a promover por 2.052 víctimas y siempre se contó, sobre todo, con el apoyo de Hijos. Carolina, ¿cómo lo recordás vos? Bueno, primero agradezco mucho que el Canal 10 haya tenido esta iniciativa y doblemente me siento muy honrada de sumarme a este homenaje a Silvia, tan merecido, creo yo, tan necesario para todos los que la conocíamos y la queríamos y la admirábamos. Yo voy a agregar una nota más a todas las que han destacado acá, que las siento exactamente en esos términos, ¿no? Una persona íntegra, una persona lúcida, amorosa, como dijo recién Lili. Pensaba esa combinación entre lucidez y sensibilidad, que es tan excepcional, y valentía, como dijo Martín. Todas esas sensaciones tenía yo cuando decía, ¿cuál es la razón por la que esta mujer me ha provocado siempre tanta admiración? Y pensaba que quizás es una palabra antipática, ¿no? Porque uno a veces piensa que admira a las personas que llevan vidas excepcionales, no comunes, distintas a las vidas de todos nosotros. Y no es en ese sentido en que por lo menos a mí me gusta admirar a una persona. No sé, la admiración para mí es una emoción, una valoración social. O sea, cuando uno ve que una persona encarna conductas, estilos de vida, actitudes
que uno admira y que sería fabuloso que todos tuviéramos, ¿no? Pero recién dijeron que ella era un pilar, exactamente es eso, ¿no? La sensación de que una persona así ha sido muy importante. Martín dijo imprescindible, yo pensé la misma palabra y pensaba, a veces no usamos esa apreciación sobre las personas porque en algún sentido, por una parte todos somos imprescindibles, porque todos somos valiosos, y en otro sentido, si alguien es muy imprescindible es que los procesos son muy flacos. Ella era imprescindible en otro sentido, porque ella fue imprescindible para construir, para cuidar, para dejar un legado, ¿no? Todo eso es lo que nos hace tan insoportable su prematura muerte. Pero yo creo que tenemos que tener una enorme gratitud. Para mí estos homenajes son homenajes de gratitud. Uno puede poder expresar cuánto les debe a personas que han hecho estas cosas, digamos, a los hijos en general. Esto que recién decía Martín me destruyó, porque yo les decía el otro día a ellos en el sepelio, yo a ustedes los veo como hermanos, esto que te dijo Silvia, ¿no? Se los ve funcionar como los hermanos, con ese tipo de cordialidad, de confianza y de vínculo indestructible. Yo creo que les debemos mucho a todos los organismos de derechos humanos, no hay ninguna duda. La universidad los ha acompañado casi siempre lo mejor que ha podido. No puede ser menos porque la lucha de ellos, los valores que reivindican, el proceso de construcción de derechos y de fortalecimiento de la democracia que han contribuido a hacer, digamos, a revitalizar los organismos de derechos humanos en nuestro país es invalorable, pero la obra la han llevado adelante ellos, con valentía, con riesgo, con incertidumbre, con sus propios cuerpos, con su salud. Yo me siento extremadamente conmovida y me gusta compartirlo acá porque yo no era su amiga, nunca tomé un café con ella y siempre tuve un enorme cariño y una profunda admiración por ella. Después me enteré que ella también, son esas cosas que pasan y uno dice, ¿por qué no la abracé más veces, no? Eso. Mira, decía recién lo que tiene que ver con algunos puntos de inflexión. Uno de los puntos fuertes fue cuando dio un discurso en el 24 de marzo de 2007, cuando se recuperó el campo, lo que fue el campo de exterminio de La Perla, de exterminio y de tortura. Allí, flanqueada por Néstor Kirchner, en ese momento presidente, estaba también Sonia Torres, dio un discurso muy importante en la recuperación como sitio de memoria de ese centro clandestino de detención. Vamos a escuchar y repasar un poco lo que decía en aquel momento. Este lugar, aquí, La Perla, fue el centro clandestino de detención y exterminio más grande del interior del país. Dependió del tercer cuerpo de ejército bajo las órdenes del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Aquí se torturó, se asesinó, se desapareció a más de 2.000 hombres y mujeres que lucharon por un mundo más justo para todos. En estas frías paredes, a fuerza de picana y fuerzas comunes, quisieron desaparecer para siempre a todas las organizaciones populares. Quisieron eliminar la participación en política, quisieron borrar la solidaridad como la manera más digna de relacionarnos. En fin, en este lugar se montó una maquinaria de destrucción que los genocidas creían perfecta. Lo lograron por un tiempo, pero no para siempre, porque siempre hay una resistencia al horror y la verdad y la justicia tarde o temprano salen a la luz. Reivindicamos sus sueños, nos sentimos orgullosos de llevar su sangre en nuestra sangre. Nunca dejarán de estar en nuestros corazones. Estén tranquilos, queridos padres. Hoy las luchas están en nuestras manos porque nuestro pueblo volvió a tejer la esperanza. Padres, hermanos, compañeros, hasta la victoria siempre. Juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices. Aparición con vida de Jorge Julio López. Restitución de nuestros niños, hoy jóvenes apropiados. No olvidamos, no perdonamos, por una Argentina con verdadera democracia para todas y todos. 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre.
Justamente, discurso del 24 de marzo de 2007, y iban a pasar algunos años hasta que llegara, ahí los quiero sumar a todos para que me cuenten un poco, para que llegara el juicio que justamente juzgaba los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. Agus. Sí, la verdad que hay una cuestión en nosotros que tenemos que reconocer. Durante muchos años nosotros pensábamos que íbamos a luchar por justicia, memoria y verdad de lo que había ocurrido en los crímenes de lesa humanidad, pero también pensábamos que esa lucha no iba a tener nunca resultados o que iba a pasar muchísimos años para tener resultados. Y la verdad que en un momento llegó un presidente, casi inesperadamente, un 25 de mayo de 2003, como Néstor Kirchner, que atendió esa demanda, esa agenda de los organismos de derechos humanos, que el Estado no le daba mucha importancia, y puso como centro de la política pública la posibilidad de que se juzguen aquellos delitos de lesa humanidad. Y realmente ahí hubo un punto de inflexión y un poco que esa correlación de fuerza que teníamos nosotros como movimiento de derechos humanos con la impunidad se fue desdibujando y nosotros pudimos avanzar y lograr esos objetivos. No es menor ese que punto, decís, Hago, sí. Perdón, porque también, Martín, yo recuerdo años 90 y la manera de señalar, por lo menos, que había un genocidio en el barrio era el escrache, las movilizaciones, las movidas, pero digo, con lo que vos decís, una correlación de fuerzas muy, claro, muy no diferente. No había posibilidad de juzgar a los genocidas. Por todo el trabajo que se hizo, por todo el trabajo con la sociedad civil, por el trabajo de la justicia, como bien explicaba Graciela, se logró avanzar. Y el otro hito importante de esta democracia ha sido la recuperación para Córdoba de la Perla, hoy Espacio de la Memoria, que era una demanda histórica y es un espacio muy importante hoy para construir ciudadanía y para comprender lo que pasó en aquellos años. Martín. Sí, yo rescato varias cosas, porque recién lo decía Graciela y también Carolina. Nosotros, en esa área jurídica de investigación de hijos y familiares, de la cual Silvia, sin ser abogada, participaba y era una centralidad en todas las estrategias que nos dábamos de construir alianzas. Y construimos alianzas con la universidad y encontramos en Carolina Escoto verdaderamente una compañera que los primeros, yo diría, actos políticos de Estado lo encontramos en la Universidad Nacional de Córdoba, también en el gobierno de la provincia, también en el gobierno nacional, y nos dimos estrategias políticas con la ciudadanía para construir consenso y masa crítica y una acción judicial. Yo recuerdo que nosotros decíamos esa frase de Emilio Mignone, pensar políticamente para actuar jurídicamente, y en eso Silvia siempre era la que aportaba gran parte de todo esto en construir esa masa crítica. Y en esto nosotros, tiene razón Agustín, es así en relación a la reivindicación del movimiento de derechos humanos que encuentra su correlato en un Estado, en la hora que debía corresponder, pero también nosotros nos habíamos dado una táctica para con la justicia y nos encontramos, lo voy a decir sorpresivamente, con dos mujeres que el Poder Judicial en ese momento se les había escapado o pensaban que por ser mujeres no iban a poder llevar adelante. Estoy hablando de la doctora Graciela López Filoniú y de Cristina Garzón de Lascano, quienes impulsaron esta causa, encontraron también, ¿sí? No voy a decir alianza porque en definitiva nosotros éramos parte querellante, pero sí encontraron una recepción en nosotros y nosotros en la justicia y empezamos a colaborar sin cesar en la lucha, sin cesar en la calle, sin cesar, porque nosotros decíamos si no hay justicia hay escrache. Cuando hubo justicia no hicimos más escrache. Y eso es un gesto de coherencia que lo sostuvimos con el tiempo y claramente después cuando vino Néstor, el punto ese de ese 2007 que logramos, nosotros quisimos hacer lo que había sido otrora ese 24 de marzo en la ESMA, donde Néstor antes había pedido perdón en nombre del pueblo argentino. 2004 fue. En 2004. Sí. Okay. Había generado ese hecho y lo pudimos generar en La Perla como una política de Estado fuerte que en definitiva tomaba esas reivindicaciones como Estado y no era menor en cuanto a actitud o acción reparatoria por parte del Estado. Al año tuvimos el primer juicio que se llamó Brandalisis en Córdoba contra Luciano Benjamín Menéndez y 7 responsables más del terrorismo de Estado en La Perla. Por eso yo creo que también tiene que ver con un colectivo, y esto sí quiero decirlo, fuimos muchos compañeros y compañeras
abogados, abogadas como Claudio Oroz, como Lila Luque, como el gringo Zanotti, Marite Sánchez, y también antes Marielba Martínez, digamos, fuimos colectivos que en el medio también, como no es mi abuela, yo veía a la Emi Dambra, veía tantos compañeros, compañeras, familiares, que en el camino se fueron quedando, muchos sin poder ver justicia, pero les aseguro que nos enseñaron todo lo que nos tenían que enseñar. Cuando Silvia dice en ese discurso, que yo recuerdo perfectamente cuando definimos que sea ella la que hable ese día, quédense tranquilos a nuestros padres, la lucha ya está en nuestras manos. Eso es asumir la responsabilidad generacional que nosotros tuvimos, porque de alguna u otra manera nosotros no íbamos a cesar nunca en esa lucha hasta lograr lo que logramos, en definitiva. Perdón, me meto en la interna, o por lo menos en la comidilla de ese día. Dijiste, la elegimos. Sí. ¿Qué dijo ella cuando, no sé, hay un consenso para elegirla, para que hable ese día? Un día, vaya, es importante. Venía el presidente, se recuperaba la Perla como sitio de memoria. Muy orgullosa de ese lugar, que además fue consensuado. Yo me acuerdo que se discutió mucho, y un lugar importante en los sobrevivientes de la Perla, del campo de concentración, que también referenciaron a Silvia como quien esté ahí dando el discurso por los organismos. Mira vos. ¿Lili? Sí, quería agregar en relación a eso que me parece que esto que dice Martín, ¿no? Silvia no era abogada, ni había querido ser abogada, había estudiado arquitectura, había empezado a estudiar arquitectura, pero creo que los juicios en Córdoba tuvieron el desarrollo que tuvieron, Hijos tuvo el protagonismo que tuvo también porque Silvia fue parte de eso, ¿no? Es excepcional también por ella, eso en gran medida. Y pensaba en esto que trajo Agustín, la relación con los sobrevivientes. Ella fue tejiendo un vínculo que no era fácil al comienzo y lo fue tejiendo también desde ese amor y desde esa confianza para lograr cosas que parecían al principio imposibles. Lo fue tejiendo también con familiares y lo fue tejiendo con cada uno de nosotros. Ella se fue, mi sensación es que se fue conectando a tal punto con la lectura de los casos, las causas, ¿no? Que nos fue también transmitiendo esas historias, quizás de una manera que era imposible para nosotros si las teníamos que leer de manera directa. Era como una traductora del horror, ¿no? Para mucha gente, y eso es una labor muy difícil, ¿no? Muy, en esas muy palabras, dura. Te escucho decirlo, digamos, una traductora del horror, la verdad que debe ser un labor impresionante y para el que hay que tener mucho temple, mucha cabeza, hay que estar muy, muy bien parado. Graciela, bueno, justamente vos rescatabas recién el papel de ella, yendo a la Fiscalía, colaborando. Importantísimo. Lo dicen ellos, digamos, no siendo abogada, pero sin embargo teniendo la estrategia, plantando la estrategia, ¿no? Tenía una lucidez y una claridad y una memoria extraordinaria con respecto a las víctimas, con respecto a los sobrevivientes de la Perla, que en definitiva testificaron 17, Martín, si no me equivoco, fueron 17, que inclusive algunos vinieron de Europa, donde se habían exiliado. Pero yo destaco la integridad y la fortaleza de Silvia y la memoria. La memoria, cuando llamábamos a los testigos, recordaba perfectamente los acontecimientos de cada uno. Eso fue, todo hijo, como ya te dije, interactuó muchísimo con la Fiscalía. Pero Silvia era de la presencia diaria, la mayoría de las veces con Martín, con el Tano también, que venían cuando necesitábamos datos. La primera causa Brandalizi, si no mal no recuerdo, comenzó en julio del 2008 y terminó en octubre. Esa fue la causa que estuvimos mucho con el equipo antropológico forense, buscando los cadáveres de los 4 chicos de la causa Brandalizi. Y ahí fue el primer juicio, después vino el segundo, hasta que llegamos en el 2010 a la mega causa, ¿no es cierto? Que tenía toda una importancia, digo, ese primer juicio, había que poner en marcha el ejercicio de muchas cosas, ¿no? Una gran importancia, y todavía ahí estábamos que no habíamos conseguido la nulidad del indulto. Ahí no la habíamos conseguido todavía, la conseguimos después. Me llevó 5 años judicialmente obtener la nulidad del indulto.
pero gracias a que Kirchner había dictado, si mal no recuerdo, el 3 de septiembre del 2003, la ley 25779, que declaraba nula, de nulidad absoluta, las dos leyes de la impunidad, nos metimos por ahí, pero teníamos que, para poder, que Menéndez estaba todavía protegido por el indulto, teníamos que buscar crímenes de lesa humanidad que no hubiesen formado parte de la antigua causa que se había archivado. Claro. Y ahí surgió, conseguimos la causa Brandalizi, que muchos decían, pero ¿por qué tan pocas víctimas? Porque hasta ese momento éramos por las únicas que podíamos accionar. Fue la manera de empezar. Fue la manera de empezar. Aparte comentábamos que teníamos miedo que Menéndez se nos muriera sin haber tenido por lo menos una condena. Eso nos impulsaba bastante a apurarnos. Y después, bueno, ya conseguido la nulidad del indulto, ahí se abrieron las puertas y yo pude accionar por todas las víctimas de las cuales tenía pruebas. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir recordando a esta histórica militante de los derechos humanos de Córdoba, Silvia Di Tofino, que nos dejó el pasado viernes 6 de mayo. Pausa en Redacción Abierta y ya venimos. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.